Casi todo el mundo piensa que para tener éxito hay que sumar cosas a la vida. Ya saben, más dinero, más habilidades, más contactos. Pero ¿qué pasaría si el verdadero secreto no estuviera en lo que se obtiene, sino en aquello a lo que se está dispuesto a renunciar? Hoy no solo vamos a hablar de crecer, vamos a trazar el mapa, el camino intencional para realmente llegar ahí. Y esta frase, wow, esta idea de James Allen le da justo en el clavo. Es un recordatorio muy potente de que el futuro no es algo que simplemente aparece. No, se construye, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión. Y todo empieza aquí mismo, en el presente. Bien, este será nuestro recorrido. Vamos a empezar por desmentir un mito muy común sobre el futuro. Después, nos vamos a meter de lleno en lo práctico, los sacrificios que son esenciales para un progreso de verdad. Veremos qué es lo que realmente impulsa el crecimiento y al final vamos a conectar todo con el objetivo más grande, dejar un legado que de verdad importe. A ver, es muy fácil decir, quiero un mañana mejor. ¿Quién no lo quiere? Pero ¿cuántos de verdad tienen un plan claro para construirlo? Justo ahí está el problema, esa brecha gigante entre querer algo y convertirse activamente en la persona que puede lograrlo. La mayoría de la gente tiene lo que podríamos llamar una mentalidad de lotería, o sea, están esperando que un golpe de suerte les cambie la vida. Pero el camino del desarrollo personal es todo lo contrario. No se trata de esperar un premio gordo, se trata de acción intencional, de saber lo que se quiere y dar pasos firmes día tras día para acercarse. Es la disciplina de seguir adelante, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Y aquí está el punto clave. El tiempo va a pasar de todas formas, hagamos lo que hagamos. La pregunta importante es si vamos a crecer con él. Porque la meta no es solo cumplir años, es mejorar con cada año que pasa. Para alcanzar un nuevo nivel en la vida, es indispensable convertirse en una nueva versión de uno mismo. Entonces, si crecer de verdad exige intención, ¿cómo se ve eso en la práctica, en el día a día? Bueno, se reduce a una sola palabra: sacrificio. A esas elecciones conscientes que se hacen a cada momento. Piensen en estos puntos como las 6 decisiones estratégicas que van construyendo el camino al éxito. Y ojo, no se trata de querer tenerlo todo a la vez, para nada. Se trata de poner prioridades inteligentes. Vamos a analizar cada una. A todos nos encanta que nos reconozcan. Es natural, pero construir el camino esperando la validación de los demás es una receta para la frustración. ¿Por qué? Porque es algo que simplemente no podemos controlar. En cambio, los logros, esos sí son nuestros. Son metas que nos ponemos y alcanzamos. El foco siempre tiene que estar en lo que sí está en nuestras manos. Esta cita nos lleva directo al segundo sacrificio. Y no se trata de ser perfeccionista, sino de una mentalidad. En cada tarea siempre se puede hacer lo justo y necesario, o se puede buscar la excelencia. Elegir la excelencia una y otra vez es lo que eleva los estándares personales y acelera el camino para dominar lo que hacemos. La mente humana busca la gratificación instantánea, esa victoria rápida, ese empujón de dopamina. Pero el crecimiento personal muchas veces exige decir no a esa tentación del momento. La clave es aprender a responder en vez de solo reaccionar. O sea, crear una pequeña pausa entre el impulso y la acción. Un segundo para elegir lo que va con nuestros valores a largo plazo, no con el antojo del momento. Este punto puede ser complicado. Imaginen esto: 2 ofertas de trabajo. Una paga muy bien, pero en una industria estancada. La otra paga menos, pero en una empresa con un potencial de crecimiento gigante. La decisión más estratégica no se basa en el cheque de hoy, sino en las puertas que se pueden abrir mañana. Esta analogía es brillante y captura a la perfección el quinto sacrificio. Intentar hacer 1000 cosas a la vez es uno de los errores más grandes que se pueden cometer. El verdadero progreso viene de enfocarse en una sola cosa, hacerla excepcionalmente bien, y solo entonces pasar a la siguiente. Seamos claros, es casi imposible construir algo que valga la pena desde la zona de confort. La seguridad nos da estabilidad, claro, pero la trascendencia, el impacto real, el que dura, vive del otro lado del riesgo. Y no se trata de ser imprudente, sino de dar saltos de fe bien calculados. Llega un punto en el que hay que dejar de analizar tanto y simplemente actuar. Muy bien, los sacrificios están claros. Pero ¿qué mentalidad se necesita para sostener este viaje? Porque el motor del crecimiento no arranca solo, hay que ponerlo en marcha todos los días. Aquí vamos a desmentir uno de los mitos más comunes que hay. Mucha gente cree que la vida, por sí sola, nos hará más sabios. Pero la realidad es que la vida es la mejor maestra, solo para los que son alumnos intencionales. El crecimiento personal depende de una búsqueda activa, consciente, de querer aprender y mejorar. Y seamos honestos, este proceso no es para nada fácil. Crecer duele.
Requiere que nos empujemos a salir de nuestras rutinas cómodas para meternos en lo desconocido, que a veces da miedo. Es un acto de disciplina constante. Y como el camino es difícil, la motivación es fundamental. Hay dos herramientas muy poderosas para esto. Primero, reconectar siempre con el porqué, con esa visión de la persona en la que nos queremos convertir. Y segundo, darnos pequeños premios por los hitos que alcanzamos. Esas pequeñas victorias mantienen el motor en marcha. Y finalmente, llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Para qué tanto esfuerzo? El crecimiento personal no es un fin en sí mismo. Su propósito es mucho, pero mucho más grande. El objetivo de convertirse en una mejor persona no es para nada egoísta. De hecho, es todo lo contrario. Se hace para poder tener un impacto positivo en nuestro entorno. El compromiso con la excelencia personal beneficia a la familia, al equipo de trabajo y al final a toda la sociedad. Y esto se logra con un control consciente de la energía mental. Las personas que logran grandes cosas saben lo fácil que es caer en pensamientos negativos. Sin embargo, eligen deliberadamente enfocar su energía en lo que quieren lograr, no en lo que temen. El material original cierra con este poderoso llamado a la acción. Las 3 C. Comentar y compartir son importantes, ayudan a mover las ideas. Pero la más crucial de todas es la última, crear, porque el verdadero valor de este conocimiento está en su aplicación. Así que la pregunta final no es sobre el mañana, es sobre el ahora mismo. Con todo esto en mente, la cuestión es, ¿qué proceso de crecimiento, sea grande o pequeño, se puede afrontar hoy para empezar a construir esa mejor versión?